¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo les va? Bienvenidos a la televisión pública de la Universidad Nacional de La Plata, bienvenidos en particular a Laburantes, como les decimos siempre, un noticiero que en definitiva busca una mirada profunda sobre el ámbito productivo, laboral, sindical, gremial de nuestra región, de nuestra ciudad y también, por supuesto, de toda la República Argentina. En particular, bueno, con algunas semanas muy movidas en las que todos los trabajadores y trabajadoras de la República Argentina ven cómo día a día se va diluyendo el poder de compra de sus ingresos, ya sea salariales o ingresos que no sean formales. Pero bueno, en definitiva, los números son muy elocuentes respecto a la caída del poder adquisitivo del ingreso en la República Argentina con algunos números inflacionarios que el gobierno hace poco tiempo atrás decía que iban a ser números anuales. No deja de ser llamativo que el pasado mes la inflación, alcanzando el 6,5%, alcanza los niveles que suponían a esta misma altura iban a tener la inflación anual, pero la inflación del 6,5% es una inflación mensual. Y cuando uno anualiza ese tipo de valores, fundamentalmente desde todo ese periplo de corrida cambiaria en adelante, encuentra que el producto que más se devaluó, que más se depreció en la República Argentina es el poder de compra del ingreso, el poder de compra salarial. De eso y de mucho más vamos a estar hablando durante la próxima hora aquí en Laburantes. Este programa no podría hacerse sin el enorme equipo detrás de cámara y frente a cámara que me acompaña. Zulia, Lautaro, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Muy bien, muy buenas tardes. Bueno, empezamos a repasar algunas de las noticias. Estuvimos 15 días fuera del aire por el feriado, la semana pasada, se había corrido el 12 de octubre, entonces tenemos un cúmulo de información realmente importantísima. Sí, por eso arrancamos con una de las noticias que sucedió el sábado, pero indudablemente replica también a lo largo de estos días, porque como lo decíamos es una semana intensa. Por Paz, Pan y Trabajo se movilizaron el día sábado sindicalistas, miembros de organizaciones sociales, más de 50.000 personas a una homilía, allí a la Basílica de Luján, una misa que fue alrededor del mediodía a cargo del obispo de Mercedes y Luján, donde la movilización impresionante llevó la necesidad de un pueblo, ¿no? El sector de los trabajadores allí pidiendo por las necesidades. Uno de los máximos representantes ahí, Pablo Moyano, dijo que espera que el presidente Mauricio Macri escuche el pedido del pueblo y de la iglesia. Muchos fueron los representantes del sindicalismo como Yasky, como Baradel, la CTA, camioneros, bancarios. El importante sector de la CGT, casi toda la CTA. Exacto, exactamente. Pérez Esquivel también estuvo y además los intendentes del Gran Buenos Aires. Las repercusiones se hicieron notar porque hoy a lo largo de la mañana algunos representantes de Cambiemos estuvieron un poco molestos, ¿no? Respecto del posicionamiento de la iglesia y dijeron, bueno, que esperan que la iglesia también pida por la corrupción, ¿no? Que se proclame en contra de la corrupción. Indudablemente el posicionamiento y lo que sucedió el fin de semana, el día sábado, molestó y una vez más lo decimos, ¿no? Es el reflejo de la necesidad y lo que se ve en las calles, este pedido, y con un importante apoyo de la iglesia, ¿no? También haciendo caso a lo que sus fieles dicen, la consigna es fundamental, ¿no? Por paz, pan y trabajo. No deja de ser llamativo. Me llamaban la atención a mí las palabras de algunos diputados, senadores de Cambiemos, que escuchaba hoy a la mañana. No deja de ser llamativo el lugar que le guardan a ese significante de la corrupción. Un gobierno que, en primer lugar, a la hora de conformar esa alianza ha labrado estrategia electoral y gubernamental luego de haberse erigido un gobierno con algunos de los sectores, si se quiere, más conservadores de la política argentina que están salpicados, pero como un leopardo, por históricas causas de corrupción. Eso en primer lugar. Pero en segundo término, que está encabezado por una persona que fue juzgada y encontrada culpable por
un acto claramente corrompido, que es no pagar impuestos, no declarar impuestos a la hora de importar repuestos. Estamos hablando de una causa de comienzo de los años 90. Y estoy hablando del presidente Mauricio Macri. Sin embargo, el significante corrupción solamente pareciera tiene un destino, solamente un destino, no otros, ¿no? Hay otros que no... hay alianzas estratégicas de las públicas y de las solapadas con algunos de los sectores más corrompidos de la historia de la Argentina. Si no, fíjate cuáles son las alianzas estratégicas con los grandes emporios de la comunicación, por ejemplo. Y ahí vas a encontrar, ¿no? Vaya si se puede hablar de corrupción allí, pero no deja de llamar la atención. Y otra cosa que no deja de llamar la atención es la consigna, que eligieron desde todos estos frentes, sindicales, sociales, para convocar a esa masiva marcha en Luján. Pampas y Trabajo fue la consigna que se utilizó, ayúdenme, el 30 de marzo del año 1982, en las vísperas de lo que después sería anunciado el conflicto bélico con el Reino Unido por nuestra soberanía en Malvinas, ¿no? Bajo esa consigna marchaba, después de la frialdad del terror de la dictadura, por primera vez después de muchos años, el pueblo organizado en diferentes puntos del país. La CGT Brasil, liderada por el cervecero Ubaldini, pero también por el metalúrgico Lorenzo Miguel, que creo que por ese entonces estaba detenido. ¿Qué lugar ocupa la tradición, el pasado en la política? Bueno, evidentemente una orientación para la acción en el presente. Paz, Pan y Trabajo remite a una consigna lo suficientemente amplia y clara para reclamar por los principales sectores. Tal vez la primera irrupción fuerte, decidida y conjunta de los sectores representantes del pueblo trabajador en el escarnio de la dictadura, ¿no? Sí. A eso nos remite inmediatamente esa consigna. Claramente. Presupuesto 2019 se viene también con algunas referencias al pasado en el presente, como es el ajuste de la mano del FMI, un presupuesto que lo venimos comentando. Está diseñado para cumplir principalmente con los compromisos financieros que asumió el gobierno de Cambiemos, la alianza Cambiemos, si queremos seguir jugando con palabras instaladas en el imaginario social y político. Bueno, un presupuesto que, como todos sabemos, se terminó de diseñar en función de la renegociación y de la ampliación del crédito tomado con el organismo multilateral, en la reunión que hace poquitas semanas atrás tuvieron el presidente en persona con la actual titular, Christine Lagarde, el ministro Duhovne, en esa bochornosa y patética conferencia en 2 idiomas, donde nos iban a hablar cuál iba a ser el destino económico del próximo año para todos los argentinos y las argentinas. Lo cierto es que, como se prevé, el presupuesto del FMI trae ajustes muy importantes, sobre todo en materia social. Estamos hablando de educación, salud, inversión en vivienda, inversión, desarrollo social, que es un ministerio clave para contener los sectores más bajos de la sociedad y que no caigan en la indigencia, aquella que rozaba el 20% cuando salimos de la convertibilidad en el año 2002. Y además no deja de marcar también, tiene un correlato político importante. Hoy a la tarde hubo un anuncio, si se quiere, liderado por el diputado Felipe Solá, pero con varios diputados más. Estaba Victoria Donda, estaba Facundo Moyano, ayúdenme, no recuerdo más. Pero han conformado un bloque junto con el Evita, Victoria Donda y algunos diputados, Daniel Arroyo, Leo Grosso del Evita, que varios diputados que se retiran del Frente Renovador, del bloque del Frente Renovador, en esta coyuntura, no en cualquier otra, en esta coyuntura. En esta coyuntura en la que algunas voces aseguran Sergio Massa, que ya no es más diputado, le habría asegurado fundamentalmente en conversaciones con algunos diputados bonaerenses, pero diputados de otra fuerza, de otra bancada, la bancada del PRO, la bancada de Cambiemos, que
su bloque iba a apoyar. El quórum, al menos le iban a dar le iban a dar quórum. quórum y que probablemente iba a apoyar si hacían algunos cambios cosméticos Sí. en el proyecto presupuestario, ¿no? Sí, sí. Decir además que el día miércoles que se presenta el presupuesto 2019 hay una gran movilización al Congreso, hay paro desde las 11 desde la bancaria, hay paro de los docentes universitarios, de los científicos, bueno, muchos sectores, además dando cuenta que ese presupuesto afecta a los derechos de la clase trabajadora, ¿no? Sí, sí. Hablamos de lo que afecta a la clase trabajadora y uno de esos temas también es la baja del consumo. Hay una caída de entre un 30 y un 60% de la caída del consumo. Mamita, salí a hacer compra el Día de la Madre, Ajá, el día sábado. ¿Tenés ese dato de cuánto cayó? Sí. Me llamó la atención el ruego de los comerciantes. Mucha gente en calle 12, por ejemplo, pero poca gente en los negocios, muy poca gente en los negocios y un bajísimo nivel de ventas de acuerdo a lo que decían, bueno, las pocas personas con las que no compré tanto yo tampoco. Sí, un 13,7% es la caída por las ventas del Día de la Madre histórico. 13,7 respecto al año pasado. Exactamente. Duro, ¿no? Los datos que se reflejan. Esto viene a complementar esto que les decía, que lo que evalúa es septiembre entre el 30 y el 60% y las áreas donde está la caída de este consumo, ¿no? La carne, los lácteos primero, la carne y los medicamentos. De vuelta, septiembre contra septiembre, un 30% de caída. Exactamente, entre un 30 y un 60%. Según el rubro. Sí, esto es un estudio del CEPAS, ¿no? Que viene trabajando arduamente en esto. Y las áreas, lácteos, sí, carnes, verduras y medicamentos, ¿no? Hablábamos antes de arrancar cómo se puede reducir el medicamento y eso es preocupante, ¿no? El costo de los medicamentos y cómo dejas tu salud de lado también, ¿no? Para ahorrar. Y además un dato más, dicen que también ha bajado el 69,9% de la gente ha decidido bajar en sus actividades de esparcimiento y recreativas, ¿no? Sí. Uno de, y lo que eso afecta, también hoy escuchaba un dato, más de 200 comercios cerraron en San Telmo, por ejemplo, ¿no? Estamos hablando de la zona turística por excelencia de lo que es Buenos Aires, digo, ¿no? Cómo estos datos se ven reducidos en un montón de otras áreas. Normalmente el correlato de la caída del consumo tiene que ver con el aumento en las ofertas. Claro. Impresionante. Hace rato que venías consiguiendo un 20% de descuento en efectivo. Normalmente no se factura esa venta. De ahí se desprende el 20%. No está tributando el 21% de IVA. De ahí se desprende eso. Pero me sorprendió 30% de descuento en efectivo. Es decir, ahí está el comerciante resignando rentabilidad en función de poder lograr la compra. Y en términos de recreación, una de las ofertas que más me llamó la atención, yo vivo en zona norte, por el Camino General Belgrano, y un conocidísimo hotel alojamiento que tiene oferta de hotel alojamiento, es raro, sí. Oferta de hotel alojamiento primavera. Decía, hay una oferta aprovechable, así que ande por la zona norte del partido y tenga esa posibilidad, la puede aprovechar. Pero impresionante la caída y enormemente preocupante. Carne, lácteos, sí, estamos hablando y medicamentos. Estamos hablando de bienes inelásticos, digamos, que no se resignan. Lo primero que dejas de pagar son, bueno, hotel, alojamiento, lo que lo necesita. Sí, esparcimiento. Regalos, esparcimiento, cine, salidas. Pero medicamentos. No se necesita. Los lácteos, por ejemplo, yo a mi hija, tengo una hija, compro un sachet de leche, principio de año en el almacén debajo de mi casa, 23, 24 pesos, el de la primera marca, el otro día fui a comprar 35 pesos. Pasó 10 meses. De esto voy a hablar en el comentario inicial del programa, de lo que significa esa caída en el poder de compra, que redunda claramente en dos caídas que son muy preocupantes. Una es la del consumo, pero la caída del consumo arrastra la caída de la actividad económica en términos generales y la caída de la producción. Y cuando cae la producción aumenta el desempleo. Es clarísima esa ecuación. Y no hay nadie, escuchá bien esto, no hay nadie que no lo sepa. No hay absolutamente nadie que no lo sepa. Decía recién Zulema, se lleva a la cabeza, ¿qué es lo que la gente más dejó de comprar? Que empieza a considerarlo como algo casi suntuoso. No podemos seguir gastando en carne, en lácteos, pirámide basal de una alimentación integral buena, ¿no?
y en medicamentos, salud. En eso la gente, aún en eso, la gente recorta. ¿Pero en qué no puede recortar la gente? No hay una gran caída, por ejemplo, en servicios. Porque vos, si seguís laburando, tenés que seguir tomando el micro para ir a laburar. Si vivís en una casa propia, alquilada, digo, necesitas energía, necesitas bañarte, necesitas prender la cocina para poder cocinar, prender el calefón para poder bañarte, para no retroceder al siglo XIX, mínimamente necesitas luz. Es muy difícil bajar ese consumo, que nunca fue de derroche, nunca hubo en la Argentina, como nos han querido vender, una cultura del derroche de la energía. Mira, hay una placa que preparamos respecto a cuánto aumentaron en promedio las tarifas de servicios desde 2016, desde comienzo de 2016, es decir, la administración de Mauricio Macri en adelante. El gas natural, más de 2000%, la electricidad, casi 1500%, el agua, casi 1000%, los peajes, casi 700%, el colectivo, más de 330%, y aparece ahí la prepaga, que para muchísimos es, por cierto, un lujo. Eso tiene que ver en cuál ha sido el impacto para que estas cosas le cuestan a los salarios. Ahí tenemos otra placa. La placa, lo quiero decir, está elaborada por el Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Nacional de Avellaneda, que por cierto laburan estadísticamente en forma muy, muy notable. ¿Qué dice? Bueno, dice que en el 2015, en un salario promedio, el costo de los servicios públicos, de todos esos que repasábamos antes, menos medicina prepaga, era aproximadamente del 6,3% de los ingresos. Hoy llega al 23,5% de los ingresos. El 23,5% de los ingresos, el 23,5% de tus ingresos lo gastás precisamente en poder pagar servicios. Un peso inédito para la Argentina en su historia y uno de los más grandes de América Latina, inmediatamente después de Venezuela. El país donde más porcentaje del salario promedio se gasta para poder pagar los servicios públicos es, después de Venezuela, Argentina. De ese lugar tan terrible, ¿no?, del que nos iban a rescatar. Vinieron a rescatarnos de ese lugar tan terrible, pero tenemos una inflación cada vez más parecida a la que lamentablemente observa Venezuela, por causas seguramente muy, muy diferentes, y tenemos un porcentaje salarial invertido en servicios públicos también bastante parecido. Y claro, yo lo escuchaba el otro día cuando se publicaba el dato de cuál había sido el guarismo inflacionario del mes de septiembre. Decían 6,5%. Ese mismo día el presidente de la Nación, creo que en Vaca Muerta, con otros funcionarios en un lugar de algún modo muy, muy resguardado, insistía con esto de que hay que pagar las cosas por el costo que tienen. E insistía con que producir energía es muy caro y que hay que pagarla de acuerdo a lo que cuesta. ¿Es cierto eso? No. No, claramente no es cierto eso. La Argentina del 2015, esa Argentina que nos llevaba directamente al peligro venezolano, de acuerdo a lo que decían en ese momento las voces opositoras que se conformaron en oficialismo a partir del 10 de diciembre de ese año, la Argentina de 2015 gastó muchísimo dinero en subsidiar la energía. 17.500 millones de dólares, muchísimo. En el presupuesto de ese año equivalía al 3,33% del presupuesto. Esa cantidad de dinero era el 3,33% del presupuesto. Es decir, si lo dividimos en la cantidad de habitantes, $403 por habitante. Eso es lo que el Estado argentino puso para subsidiar la energía, para tener una energía un poquito más barata de lo que el costo.
a ver, energía más barata para el consumidor. Los productores se la llevaban, había subsidios. Alguien pagaba el costo de la energía, lo pagaba el Estado. Con dinero de todos, en definitiva, que es el dinero que recauda siempre el Estado. $403 por habitante. El 3,33% del presupuesto. 17.500 millones de dólares. Gastaba la Argentina en subsidios energéticos. Y Rusia en el mismo año, ¿qué hacía Rusia? Rusia es un país, lo entendemos como más o menos serio, no del todo, ¿no? Es un país más o menos serio. Bueno, esos países más o menos serios destinaban el 15% de su Producto Bruto a subsidiar energía. Equivalente a $2.233 por habitante. En el mismo año, 2015. Pero debe hacer mucho frío, dirán muchos de ustedes en Rusia, entonces, bueno, no les queda otra. China hacía lo propio, pero destinaba un poco más, el 20% del Producto Bruto de la economía que desde hace 2 décadas más crece en el mundo año a año, destinaba el 20% de su Producto Bruto, insisto, a subsidiar la energía. $1.652 por habitante, contra los 403 que destinaba la Argentina. Pero no son países muy serios. Ni Rusia ni China. Son países serios para algunas cosas, para otras no. Para otras no. Son medios comunistas. Australia nos encanta compararnos con Australia. Porque si nosotros hubiésemos sido, nunca lo escuchaste eso, estamos en la misma latitud, del otro lado del mundo, pero la misma latitud, hemisferio sur. Si acá hubiese canguros, este país sería Australia. Australia destinó en el año 2015 a subsidiar la energía $1.260 por habitante, 3 veces lo que destinó la Argentina. Y en Alemania, esos son serios, ¿no? Para la liberalidad, Alemania es un país serio. En Alemania invirtieron más de $55.000 millones en subsidiar la energía en el año 2015. Y cada año invierten más, ¿eh? Y en Estados Unidos, que es nuestra meca aspiracional, en Estados Unidos, ¿qué pasa? Y en Estados Unidos invirtieron $2.177 por habitante en el 2015 para subsidiar la energía. Y en ese mismo año se elaboró un ranking de países y subsidios de energía. Y en un ranking de 100 países, la Argentina ocupaba el puesto 60. 60. Recontra lejos. ¿Quiénes están primeros? Bueno, primero, por supuesto, está Rusia, está Estados Unidos y todos los del BRIC. Los países que más crecen, las economías que más crecen e incluso algunas de las que mejor distribuyen la riqueza. Algunas, no todas, ¿eh? Esas. Porque subsidiar la energía, pedazo de marmota, no es tener que abrigarte nada más para ver un partido o no. No es eso. Subsidiar la energía es permitir que el ariete clave para que un país produzca valor agregado, es decir, que una materia prima pueda convertirlo en algo agregándole valor y dándole trabajo a un montón de gente en esa cadena de agregado de valor, se puede hacer y se puede hacer con mayor facilidad y pueda ser competitivo y puedas colocar tus productos en el mundo, no solamente granos, sino por ahí, bueno, no sé, grano procesado, para procesar el poroto de soja y convertirlo en harina, que sirve para hacer forraje, es decir, alimento para animales. Se necesita un proceso de elaboración que siempre insume energía, siempre insume energía. Por eso los países que tienen economías que crecen y que crecen mucho y que crecen desde hace mucho tiempo y que han batido, por ejemplo, la pendiente de crecimiento que generó el 2008 en el mundo, subsidian la energía. Por eso la Argentina subsidiaba la energía cuando los niveles de consumo, bueno, le generaban pisos de dignidad a la gente. Si vos pensás en que no le comprás zapatillas al pibe porque tenés que pagar la boleta de luz, no solamente vos dejás de tener un poquito de dignidad poder comprarle las zapatillas al pibe. Hay alguien que vende esas zapatillas y que labura vendiendo zapatillas, y hay alguien que produce zapatillas. Y hay alguien que produce cueros.
en ese país. De esa forma se retroalimentan las cadenas. Siempre en las cadenas de agregado de valor hay algunas porciones que son subsidiadas. La energía se subsidia en el mundo. Y acá no lo queremos entender. En realidad no es que no lo queremos entender. Lo recontra saben. Lo recontra saben. ¿Sabés cuál es el problema? Que si subsidian la energía no pasa esto. Veamos la última placa, por favor. Si subsidian la energía, los amigos de Delap no pueden mejorar la rentabilidad un 675%. ¡Ah! Vos te quejás porque tu sueldo vale mucho menos de lo que valía el año pasado y el anterior, y mucho menos que a finales del 2015. Delap no se queja. Edenor mejoró su rentabilidad un 240%, Edesur un 174%. Gas del Centro un 321% y Gas Natural Fenosa un 283%. Si vos subsidiás energía, es incompatible con un modelo de acumulación terrible en manos de pocos y fundamentalmente en manos de algunos amigos del gobierno. Eso es lo que no es compatible. En el mundo se subsidia la energía. Normalmente en el mundo no se subsidia tan fácilmente la rentabilidad de los amigos. Esto es Laburantes. Gobernar es crear trabajo. El trabajo es el medio indispensable para satisfacer las necesidades espirituales y materiales del individuo. Derecho de los trabajadores al bienestar, derecho a una retribución justa, derecho a la protección de su familia, derecho a la seguridad social, a la prosperidad general. Y hay que el derecho de trabajar debe ser protegido por la sociedad. Muy bien, continuamos en Laburantes. Tenemos un montón de información y tenemos poco tiempo por delante, así que vamos a desarrollarla rápidamente. Así es. Bueno, hay un conflicto que tiene mucha visibilidad en la ciudad de La Plata. Control urbano estuvo cortada la semana pasada. Hoy volvió a estar cortado por un conflicto gremial que el Sindicato de Empleados y Obreros Municipales está llevando adelante ahí, reclamando. Hablaron con Laburantes y TVU y esto nos contaron. Yo vine a trabajar y había en la planilla escrito no renovación de contrato, sin ninguna notificación, no me pagaron el mes pasado. El martes tuvimos una reunión con el secretario Roberto Igracia y dijo que él se comprometía esta semana que pasó a solucionarme el tema del sueldo que me debían y a levantarme el contrato, que tampoco sería que me tienen que levantar el contrato porque yo no estoy notificado de nada. Después del martes se arregló que el día viernes, un jueves viernes a última hora, se iba a arreglar el tema del compañero. Me llama 8 menos cuarto Roberto de Gracia, lo cual me manifiesta que ya estaba todo arreglado, que lo maneje con el director de inspecciones, el señor Emarreyes, pero no hay nada, no me dijeron nada concreto, me dijeron que entre el lunes o martes se iba a arreglar. Pregunté por el salario del compañero, que ya se lo había ganado y se lo tenían que depositar. No se lo depositaron, no le arreglaron el tema del contrato, no lo notificaron. El edificio de 20 y 50 no está tomado, está abierto. Están trabajando normalmente y nosotros estamos manifestándonos en la esquina, no dentro del edificio, y ellos pueden trabajar como corresponde. Porque ya que vimos que bajan gente de custodia de la Municipalidad de La Plata y tienen policía. Nosotros hicimos el trámite correspondiente al Ministerio de Trabajo, hicimos la notificación correspondiente, informando la situación del compañero Godoy, y estamos a la espera de que se expida al Ministerio para llamar a una conciliación o destrabar la situación. Y lo que pasa es que este conflicto es medio particular porque en definitiva el compañero no fue ni notificado de que estaba dado de baja, como fue el caso por ahí de otros compañeros. El mes pasado no ha percibido el sueldo, no ha sido notificado al principio de este mes, que estaba la renovación de los contratos. El 7 de octubre el franquero estuvo trabajando, hizo una tasa también y toda una desprolijidad total por parte del municipio. Pero la 14656 dice sus artículos que una vez implementada la ley, al año todo el personal tiene la estabilidad laboral.
Pasa que hoy desgraciadamente no se cumple, como muchas leyes a nivel nacional, provincial y obviamente municipal no estamos exentos de esa problemática. Despidos ahí en las oficinas municipales de 20 y 50. En un ratito, ahora vamos a una breve pausa, ustedes nos van a esperar, se van a quedar acompañándonos. En un ratito, inmediatamente después del Encuentro Nacional de Mujeres, inmediatamente después de saber que el próximo Encuentro Nacional de Mujeres se va a hacer en nuestra ciudad, en La Plata, un montón de trabajadoras de nuestra región van a estar aquí visitándonos en el estudio. Nada más que en un instante. Ahora sí.